Amelia Chambilla Flores. Bien, mi nombre es Amelia Chambilla Flores, soy médico psiquiatra, trabajo en el Rebagliati. El día de hoy vamos a tocar el tema de los trastornos somatomorfos y disociativos. Para ello, algunos aspectos que vamos a tomar en cuenta es una breve introducción, antecedentes, el concepto, la clasificación, la epidemiología, la etiología y la clínica, respectivamente. En cuanto a la introducción, debemos hacer mención de que son los trastornos psiquiátricos más frecuentes en la práctica médica general. Se calcula que tiene alrededor de una prevalencia del 10 al 20%, pero sin embargo, ¿no?, en un 25 a 75% de los casos, ¿no?, son vistas en atención primaria, ¿no? Esto debido a problemas psicosociales que se traducen, ¿no?, con una forma de presentación somática. Vale decir que muchos de estos pacientes acuden a este nivel de atención presentando síntomas físicos, que en la gran mayoría de los casos son tratados por otras especialidades. Puede ser medicina general, medicina interna, dermatología, neurología, entre otros. Ahora, estos tratamientos médicos proporcionan poca o ninguna mejoría, elevando mucho los costos dentro de la atención en los sistemas de salud, puesto que son pacientes que tienen una evolución crónica, constantemente acuden a las consultas, tienen hospitalizaciones y todos resultan en su gran mayoría infructuosos. En cuanto a los antecedentes, Hipócrates fue el primero, ¿no?, quien hizo alusión a la presentación de esta forma clínica como histeria, ¿no? Y eso se refería al útero, al desplazamiento del útero que generaba presión en otros órganos y sistemas, lo que ocasionaba la presentación de un sinnúmero de síntomas. Y esto estaba relacionado con las alteraciones en los humores. Y para tratar, ¿no?, esta sintomatología, se señalaba que esta debe volver a su sitio original. En la Edad Media ya se dio una concepción, ¿no?, de la posesión de espíritus, un valor demoníaco. Ya Jean-Martin Charcot, del padre de la neurología, ¿no?, indica que la concepción primigenia se da a nivel neurológico, ¿no? Ya hay una parte orgánica y describe la histeria mayor y sus niveles en casos de pseudocrisis. Freud y Breuer, que son alumnos, ¿no?, de Charcot, son los que publican los primeros estudios sobre la histeria. Ya manifiestan la concepción más psicológica y emplean el término conversivo, haciendo referencia de que toda la presentación psíquica, estas molestias psíquicas, se traducen en síntomas físicos a través de diferentes mecanismos. Vaillant, también con una concepción psicoanalítica, ¿no?, indica que la somatización es una defensa psicológica para reducir el dolor psíquico. Ya en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Norteamérica, en su tercera edición, en 1980, ellos agrupan, ¿no?, estos síntomas, estos criterios clínicos, ¿no?, y lo estructuran, denominándolos ya trastornos somatomorfos y disociativos. Aquí ya reemplaza, ¿no?, el término de neurosis, histeria, por trastornos somatomorfos y disociativos. En el DSM-4, que se publica en el 94, se amplía estas categorías diagnósticas para aquellos cuadros que no se englobaban dentro de estos trastornos somatomorfos disociativos, y ya se incluyen los trastornos somatomorfos indiferenciados. En el DSM-5, publicado en el 2013, pasan a denominarse los trastornos sintomáticos, somáticos y trastornos relacionados. Entonces, a la fecha, nos quedamos con la última clasificación de trastornos sintomáticos somáticos. Ahora, un aspecto clave que nosotros debemos de tener en cuenta es a qué le denominamos somatización y disociación, ¿no? Tanto los cuadros de somatización y disociación comparten un núcleo, ¿no?, que anteriormente se denominaba histeria, ¿no? Y estas eran desencadenadas por un factor estresante, ¿no?
que puede ser un conflicto psíquico. Entonces, estas personas, al presentarse un evento que ellos no puedan, ¿no?, solucionar, aparentemente muy doloroso, reaccionan de manera exagerada, ya sea con síntomas somáticos o con síntomas psíquicos. Ahora, cuando esta reacción es exagerada y la presentación se da con síntomas somáticos, es lo que se denomina trastornos somatomorfos. Ahora, si esta reacción se da con manifestaciones psíquicas, es lo que se denomina los trastornos disociativos. Otro aspecto a tener en cuenta en la práctica clínica es que la presentación de los síntomas físicos en el paciente pueden ser inventadas o simuladas. En caso de que se inventen o simulen los síntomas, se denominan trastornos facticios y encontramos generalmente motivaciones secundarias al respecto. Ahora, si es que el paciente inventa o simula síntomas, también debemos pensar en una simulación que no es un trastorno psiquiátrico, sino que aquí hay una evidencia tangible de una ganancia, ¿no? El paciente sabe que está engañando y es consciente de un objetivo claro, ¿no?, que quiere lograr. Tenemos otra posibilidad si el paciente presenta estos síntomas, ¿no?, pero no las inventa. En primer lugar, pueden presentar una alteración anatómica o funcional. Vale decir que los síntomas psíquicos, psiquiátricos, presentan, agravan o empeoran estos cuadros. Ahí es lo que denominamos trastornos psicosomáticos. Y esto lo podemos encontrar en diversas especialidades médicas con un cuadro clínico atípico, ¿no? Por ejemplo, o una fisiopatología típica. A nivel, por ejemplo, gastrointestinal, tenemos el síndrome de colon irritable, entre otros. A nivel reumatológico, la fibromialgia. A nivel cardiológico, el dolor torácico atípico, dolor intenso de origen desconocido. A nivel neurológico tenemos las cefaleas tensionales, entre otros trastornos. Ahora, tenemos la otra posibilidad, ¿no?, de que estos pacientes no inventen los síntomas somáticos, pero que vemos en la práctica clínica que la exploración es normal o es incongruente, ¿no? Puede ser que estos pacientes se presenten en las urgencias médicas con un dolor torácico típico, con manifestaciones sintomáticas de un probable infarto cardíaco. Pero haciendo la exploración vemos que de pronto los exámenes auxiliares de ayuda no demuestran de que tienen un infarto. Entonces ahí es donde denominamos trastorno somatomorfo. Bien, ahora, en la clasificación del DSM-5 tenemos 7 categorías, ¿no? Tenemos el trastorno de síntomas somáticos, el trastorno de ansiedad por enfermedad, los factores psicológicos que afectan a otras afecciones médicas, el trastorno facticio, el trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados no especificados, el trastorno de síntomas neurológicos funcionales, anteriormente denominado trastorno de conversión, y otros trastornos de síntomas somáticos y relacionados especificados. La CIE-11 también hace alusión a los trastornos de síntomas somáticos. La diferencia es que aquí en este grupo del CIE-11 ya se incluye, ¿no?, el trastorno disfórico de la integridad corporal, ¿no?, en donde la persona tiene el deseo de amputar una parte de su cuerpo que no desea, o que por lo menos no se identifica con la imagen que él desea, ¿no? En cuanto a la etiología, la génesis, como ya conversamos, que priman son los factores psicosociales, ¿no?, en todos estos trastornos. Sin embargo, aún algunos plantean que hay factores genéticos y hay factores biológicos, hay un patrón biológico. Dentro de los factores psicosociales, se define de que es la presentación de estos signos, síntomas físicos, constituiría como una forma de aprendizaje social, o sea, es una forma de comunicación social. Entonces, estos niños aprenden de esa manera a comunicarse, a obtener atención. Se tiene el antecedente de que tienen hogares disfuncionales, también han sufrido malos tratos en su infancia. Desde un punto de vista del psicoanálisis,
Se considera que la manifestación sintomática se debe a que las personas presentan estos deseos, ¿no? Esta hostilidad, esta agresividad que es muy angustiosa para el paciente, y lo traduce, lo canaliza a través de estos signos, mediante mecanismos de defensa, ¿no? De desplazamiento, de represión. Y en cuanto a la teoría conductista, también nos enseña que esto se aprende vía condicionamiento. Vale decir que estas conductas son reforzadas desde la niñez y las personas aprenden a comunicarse de esta manera para obtener atención de los mismos. En cuanto a los factores genéticos, se ha visto que entre un 10 a 20% de casos familiares han presentado los mismos trastornos, y en caso de gemelos disigóticos, en un 10%. Tenemos también el patrón biológico, en donde se postula que hay una base neuropsicológica, es decir, que estas personas tienen esquemas cognitivos defectuosos de estos estímulos somatosensitivos, lo que normalmente las personas podrían sentir una leve presión abdominal. Estas personas, a raíz de esta percepción, ¿no?, defectuosa de estos estímulos, lo amplifican, lo malinterpretan estos síntomas y hacen de que ese dolor, esa presión, lo perciban como un dolor agudo intenso. También se ha visto que hay un hipometabolismo en los lóbulos frontales, sobre todo en el área dominante. También se ha implicado, ¿no?, el papel de las citocinas, ¿no?, inflamatorias, juega un rol importante en estos cuadros. Bien, pasamos a los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados, ¿no? Van a constituir un grupo de entidades que tienen en común, ¿no?, los síntomas físicos que nos sugieren un trastorno médico para el cual no existe una afección física demostrable, o las pruebas son insuficientes en caso de que presentasen alguna manifestación objetiva. Y hay una relación estrecha con los factores psicológicos, ¿no?, y no están bajo el control voluntario, o sea, los síntomas no se producen intencionalmente en estos pacientes. En cuanto a la epidemiología, se calcula que la prevalencia en la población general es del 5 al 7%, en atención primaria puede subir hasta un 20%, y alrededor del 1% de la población en general va a presentar síntomas somáticos de por vida. Y se ha visto también que se da con mayor frecuencia en personas con bajos niveles educativos, bajos ingresos socioeconómicos, y también debemos de considerar que alrededor de un tercio de estas personas tienen trastornos de personalidad, y la comorbilidad con cuadros ansiosos, depresivos, suele ser muy frecuente. También se tiene el antecedente de abuso de alcohol, drogas, entre otros. ¿Qué nos indicaría que es un trastorno de síntomas somáticos, ¿no? La presencia puede ser de un solo síntoma o muchos síntomas, ¿no?, que afectan a múltiples órganos. Puede ser a nivel cardiovascular, gastrointestinal, musculoesquelético, ¿no?, pero que se asocian a una ansiedad intensa. Hay una preocupación intensa, ¿no?, con pensamientos, sentimientos y conductas anormales dirigidos a estos problemas de salud. Otra característica que se describe en estas personas es que lo describen estos síntomas de manera llamativa, de manera exagerada. Y también debemos de tener en cuenta que se tiene el antecedente de que estas personas han presentado muchos síntomas físicos a lo largo de su vida, y que persisten varios años, ¿no?, originando una conducta de búsqueda de atención constante. Pueden iniciarse a los 20 años y se consolidan a los 30 años. Vale decir que nosotros debemos plantearnos este diagnóstico cuando se presenta antes de los 30 años. También algunos rasgos de la personalidad que se asocian es la personalidad obsesivo-compulsiva, la evitativa y el paranoide. En cuanto a la evolución y el pronóstico, suele ser crónico, a veces fluctuante y recidivante. Si no hay tratamiento, tiene un mal pronóstico. En cuanto a los criterios diagnósticos, como hemos descrito,
en el ítem A, uno o más síntomas somáticos, ¿no?, que alteran la calidad de vida del paciente. En el ítem B hay pensamientos, sentimientos, comportamientos excesivos relacionados a estos síntomas somáticos, y a la vez se tiene algunas características, ¿no? La 1 son estos pensamientos desproporcionados. La 2 es la ansiedad elevada. Y la 3, el tiempo y la energía que dedican estos pacientes para, por los problemas de salud. En el ítem C, la duración, ¿no?, más de 6 meses. Y se debe especificar, ¿no?, si se presenta con predominio de dolor, si es que es persistente, y también debemos evaluar la gravedad. Si es leve, presenta un síntoma. Si es moderado, 2. Y si es grave, presenta múltiples síntomas y que pueden afectar diversos órganos. Si es único, debe ser muy intenso. Pasamos al trastorno de ansiedad por enfermedad, anteriormente denominado hipocondría. A diferencia del trastorno anterior descrito, aquí hay una preocupación y miedo a contraer o creer que ha contraído una enfermedad grave. La prevalencia en sí se desconoce, pero se calcula en un 4 al 6%, y en alguna literatura se describe hasta un 16%. La población de hombres y mujeres se dan igualmente afectados. Los síntomas pueden iniciar a cualquier edad, pero habitualmente inicia en la edad media de la vida, ¿no?, en un promedio de 20 a 30 años de edad. Los síntomas deben durar al menos 6 meses, ¿no? Y también otra característica que se observa en estos pacientes es que hay una hipervigilancia con respecto a su salud, su cuerpo, hay una búsqueda constante, ¿no?, de evidencia de enfermedad. Estos pacientes son muy exigentes con las exploraciones, las evaluaciones, también el tratamiento con medicamentos. El curso suele ser episódico, ¿no?, puede durar meses o años. Aquí tenemos los criterios diagnósticos, ¿no? El ítem A es la preocupación por padecer o contraer esta enfermedad grave, ¿no? En el ítem B, a diferencia del trastorno de síntomas somáticos, aquí no existe síntomas somáticos, pero en caso de que las haya, son leves, ¿no? En el ítem C es la ansiedad marcada acerca de la salud. En el ítem D, estos comportamientos son excesivos, ¿no? Comprueban repetidamente si es que hay algún signo o síntoma de enfermedad. Y en el ítem D, la duración más de 6 meses. Y en el ítem F debemos de asegurarnos que no forme parte de otro trastorno mental, ¿no? Y también debemos especificar si se presenta con solicitud de asistencia o con evitación de asistencia. La gran mayoría hay solicitud de asistencia. Otro de los trastornos que es muy frecuente en la práctica diaria, ¿no?, tenemos los trastornos de síntomas neurológicos funcionales, anteriormente denominado trastorno de conversión. Esta se caracteriza por la presencia de uno o más síntomas o déficit que afectan funciones motoras o sensoriales voluntarias que sugieren la presencia de otra enfermedad médica, generalmente de carácter neurológico. También se suele observar que están precedidos, ¿no?, de conflictos o factores estresantes. Vale decir que los factores psicológicos suelen ser fundamentales para la aparición de este trastorno. No todos van a estar precedidos por estos conflictos evidentes, ¿no?, pero en su gran mayoría. No están provocados deliberadamente, como ya hemos mencionado. En cuanto a la epidemiología, hasta una tercera parte de la población general puede presentar en algún momento de su vida estos síntomas, ¿no?, de conversión. Se calcula que la prevalencia en el hospital general es de un 5 hasta un 15%, y esta asciende, ¿no?, hasta un 20 a 25% en pacientes que se hospitalizan por probable patología neurológica. Y la proporción de mujer-hombre es al menos de 2:1. Algunos calculan que es de 5:1. Igual, las poblaciones rurales, bajo nivel educativo, ingresos económicos, suelen estar más asociados a la presentación de este trastorno. En cuanto al inicio, inicia en el periodo de la adolescencia, pero puede presentarse en cualquier momento de la vida. Es rara vez que se presente antes de los 10 años y también es rara vez que se presente después de los 35 años, pero como mencioné, se puede presentar en cualquier momento.
Si es que se presentase este cuadro a mayor edad, en la adultez o en la adultez mayor, siempre debemos plantearnos el diagnóstico diferencial con un cuadro orgánico. Los síntomas más frecuentes, ¿no?, son la parálisis, la ceguera y el mutismo. Y también algunas características que suelen presentar estos pacientes es que se ha asociado, ¿no?, a trastornos pasivo-agresivos de la personalidad, dependientes, el antisocial en el caso de los varones e histriónico de la personalidad. La comorbilidad con los cuadros ansiosos depresivos es alta. Y en cuanto a las características clínicas que se presentan, es en la parte sensorial, se pueden presentar en forma de anestesia, parestesia. La anestesia es la típica presentación en guantes, en calcetines, o sea, no sigue la distribución de la parte nerviosa del sistema neurológico, sino que no guardan una relación lógica, ¿no? Igual la hemianestesia puede iniciar justo en la parte medio del cuerpo. En cuanto a la parte motora, pueden presentar alteraciones de la marcha, debilidad, parálisis, temblores, tics, entre otros. La característica aquí, en estos pacientes, si presentasen, ¿no?, alteraciones de la marcha, es que estos pacientes no caen, ¿no? Y si caen, no se lesionan, ¿no?, o la lesión es muy leve. Entonces, debemos de tener en cuenta estos casos, ¿no? En cuanto a los síntomas convulsivos, también se pueden presentar pseudoconvulsiones. Aquí, de pronto, con la observación clínica puede ser un tanto difícil, ¿no?, a primera vista establecer un diagnóstico diferencial de una convulsión real. Sin embargo, hay algunos exámenes auxiliares que nos ayudan, como la videoelectroencefalografía, ¿no?, el electroencefalograma, dosaje de prolactina posictal, que nos orientarían hacia un diagnóstico de una convulsión real. Otras manifestaciones asociadas, ¿no?, psicológicas, son el beneficio primario. Aquí, como mencionamos, que el beneficio primario se da por una reducción de la ansiedad que estos pacientes presentan al mantener estos conflictos fuera del alcance de su conciencia, ¿no? Y el beneficio secundario, ¿no?, son las ventajas, ¿no?, que obtienen y los beneficios tangibles y observables, ¿no?, en cuanto a las relaciones interpersonales, entre otros. La bella indiferencia o la bella indiferencia, ¿no?, es la actitud indiferente que estos pacientes presentan hacia estos síntomas o hasta a estos trastornos, estas enfermedades aparentemente graves. Entonces, cuando uno entrevista, ve que no muestra esa genuina preocupación por la gravedad del cuadro que esté atravesando, ya sea una ceguera, ya sea una parálisis, entre otros, ¿no? No es patognomónico del cuadro, pero se considera que se puede observar. En cuanto a la identificación, viene a ser la imitación de estos síntomas por experiencias previas o por también modelación inconsciente, ¿no?, de alguien importante para ellos, ¿no? En cuanto a la evolución y el pronóstico de estos trastornos neurológicos, generalmente el cuadro es agudo, ¿no?, tiene corta duración. En el 95% de los casos remite espontáneamente, ¿no? En hospitalización se considera que alrededor de las 2 semanas se resuelve este trastorno. Pero cuanto más tiempo, ¿no?, duren estos síntomas, peor es el pronóstico. Aquellos pacientes que tienen una duración de estos síntomas conversivos más de 6 meses, ¿no?, la probabilidad de recuperación se reduce hasta en un 50%. Buen pronóstico es la presencia de la parálisis, la afonía, la ceguera, y mal pronóstico, el temblor y las convulsiones. Y aquí tenemos los criterios diagnósticos, como he dicho, en el ítem A, ¿no?, alteración de la función motora o sensitiva voluntaria. En el ítem B, los hallazgos clínicos, ¿no?, aportan pruebas de incompatibilidad entre el síntoma y las afecciones neurológicas, y el síntoma no se explica por otro trastorno médico, y el D tiene que causar un malestar clínico, ¿no?, un deterioro en su función social, laboral y otras áreas, ¿no?, otras actividades del paciente. Y se debe especificar si es agudo, ¿no?, si está presente durante al menos 6 meses,
si es persistente, ¿no? Que si persiste durante 6 meses a más, y también se debe especificar aquí si se presenta con un factor de estrés psicológico o sin factor de estrés psicológico. Entonces debemos hacer esas especificaciones. Otro de los trastornos de síntomas somáticos y aspectos relacionados, tenemos el trastorno facticio. En los trastornos facticios, aquí los pacientes simulan, ¿no?, inducen o agravan la enfermedad con el fin de obtener atención médica. Lo que quieren estos pacientes es que se los catalogue como enfermos, ¿no?, y formar parte del sistema de salud, ¿no? Y pueden infligirse daño físico y poner en peligro su vida o causarse deformidades. En cuanto a la epidemiología, ¿no?, se presentan entre el 0.8 al 1% de las consultas psiquiátricas corresponden a estos trastornos fácticos. Más frecuentemente se presentan en hombres de mediana edad, ¿no?, desempleados, solteros y sin vínculos familiares significativos, ¿no? La edad promedio de presentación se da entre los 20 a 40 años de edad. Y otro aspecto importante a tener en cuenta es el antecedente laboral o académico. Estos pacientes que tienen, ¿no?, acerca del conocimiento de estas enfermedades y los signos y síntomas que ellos manifiestan presentar, ¿no?, y están relacionados al ámbito de la salud, ¿no?, o han estudiado o tienen conocimientos por haber recibido hospitalizaciones a temprana edad durante mucho tiempo. El curso suele ser crónico, pero comienza en los primeros años de la vida adulta y a menudo coincide, ¿no?, con una hospitalización por una enfermedad física identificable o por algún trastorno mental. Tenemos los criterios diagnósticos, que el A es la falsificación de signos y síntomas físicos o psicológicos, o se induce lesión o enfermedad, ¿no?, asociadas a un engaño identificado. En el ítem B, el individuo se presenta ante los demás como enfermo, incapacitado o lesionado, ¿no? En el ítem C, este comportamiento engañoso es evidente. Como hemos mencionado, a veces no hay una ganancia secundaria evidente, ¿no?, de algo tangible. En el ítem D, el comportamiento no se explica por otro trastorno mental, ya sea un trastorno psicótico, entre otros. También se debe especificar si se presenta con un episodio único o si es recurrente. Tenemos otros trastornos facticios, ¿no?, por el predominio aquí de síntomas físicos, anteriormente denominado síndrome de Munchausen. Aquí también se denominaba, ¿no?, el síndrome de adicción a los hospitales, el síndrome de la cirugía múltiple, catalogado como abdomen en reja, ¿no?, el síndrome del paciente profesional. Lo que llama aquí la atención, ¿no?, es que estos pacientes tienen una gran capacidad, ¿no?, para presentar los síntomas físicos. Y es tan convincente, como se menciona, como para ingresar a un hospital, mantenerse hospitalizado, ¿no?, en ella. De ahí que se someten a un sinnúmero de exámenes, de intervenciones quirúrgicas, procedimientos médicos, entre otros. Ahora, tenemos otro trastorno que es el trastorno facticio aplicado a otro, ¿no?, anteriormente denominado trastorno facticio por poderes. Aquí lo que se observa es que hay una provocación deliberada, ¿no?, de signos, de síntomas, de enfermedades a otras personas que se encuentran bajo su cuidado. Generalmente es una madre que provoca signos, síntomas hacia su niño, con la intención de recibir tratamiento, ayuda médica. Y representan alrededor de menos del 0.04%, es muy infrecuente. Lo que busca aquí, en este caso, la persona que tiene este trastorno, es que adopta indirectamente el rol de enfermo, y que también al relevar el rol del cuidador al hospitalizar al niño. Vale decir que estos pacientes muestran un alivio al al pasar de que los cuidadores, o sea, traten o se hagan responsables, ¿no?, del niño en este caso. Debemos diferenciar en este caso del abuso o maltrato infantil, ¿ya? En el caso del abuso, del maltrato, en la gran mayoría de los casos, los padres
no llevan a los niños a los médicos a recibir atención, al contrario, tratan de ocultarlo, ¿no? Y si es que llevan, ya es por condiciones muy graves, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico, entre otros, ¿no? Tenemos otros trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados especificados, ¿no? Aquí tenemos la pseudociesis. La pseudociesis, llamado también embarazo psicológico, utópico, imaginario o falso embarazo. Aquí la paciente, ¿no?, tiene la creencia falsa de estar embarazada, ¿no?, que se asocia a signos y síntomas de embarazo. Puede presentar todos los síntomas que se observan en el embarazo, desde náuseas, vómitos matutinos, ¿no?, una sensación de crecimiento abdominal, pueden presentar amenorrea, galactorrea, entre otros. Y esto suele ocurrir porque hay un deseo desmedido de ser madre, ¿no?, o en caso contrario, un miedo patológico de quedar embarazada. Pero en su gran mayoría es ese deseo desmedido, lo que va a generar cuadros de ansiedad, de depresión, y esto va a alterar, ¿no?, el equilibrio hormonal, es decir, el eje hipotálamo, hipófiso, ovárico, ¿no? Entonces, de ahí se observa estos cambios hormonales que se puede evidenciar en la amenorrea, entre otros. La incidencia suele ser muy baja, ¿no?, alrededor del 0.05. Debemos plantearnos un diagnóstico precoz a través de la realización de estos exámenes que nos ayudan, sobre todo la ecografía, en donde vamos a observar que el útero está vacío. También en la práctica, como mencionamos, debemos plantearnos, ¿no?, el diagnóstico con la simulación, ¿no? Todos estos pacientes que se inventan, se producen estos síntomas, tienen una motivación, ¿no?, para que se provoquen estos síntomas, ¿no? Si es que la motivación, ¿no?, es la necesidad de ser catalogados como enfermos, ¿no?, se denomina trastorno facticio. Pero si la producción de estos síntomas tiene como motivación un aspecto económico, vale decir, recibir una pensión, cobrar un seguro, o evitar, ¿no?, una responsabilidad, ya sea en el ámbito legal, entre otros, se llama simulación. Y como dije anteriormente, no es un trastorno, sino ya se ve asociado, podríamos decir, en su gran mayoría, a personas que tienen rasgos antisociales de la personalidad, ¿no? Lo que quieren es engañar, ¿no?, engañar y sacar la vuelta a la asistencia médica, ¿no?, con el fin de obtener una ganancia obvia. El diagnóstico diferencial de todos los trastornos somáticos debemos plantearnos en primer lugar con las enfermedades médicas, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen un inicio insidioso, larvado, que difícilmente se pueda diagnosticar en un primer intento, ¿no? En caso de los cuadros neurológicos, con trastornos conversivos, también otras enfermedades neurodegenerativas, la esclerosis múltiple, el lupus eritematoso sistémico, las enfermedades endócrinas, ¿no?, y también con otros trastornos mentales, como la depresión, ansiedad, esquizofrenia. En la depresión pueden presentarse síntomas somáticos asociados, pero se tiene un cuadro clínico ya muy característico. Igual en la ansiedad puede haber una preocupación acerca de su salud, entre otros. Y la esquizofrenia ya tiene síntomas propios, ¿no?, de este espectro. En cuanto al tratamiento, el tratamiento lo recomendable es que sus pacientes estén a cargo bajo un solo médico, ¿no?, y la educación en cuanto a estos trastornos es fundamental, y reducir el estrés, ¿no?, mediante técnicas de relajación, puesto que la gran mayoría de estos pacientes no aceptan un tratamiento psiquiátrico, a menos que este tratamiento se lleve a cabo en otras especialidades, en otros servicios, ¿no? Entonces es bastante difícil el manejo de estos pacientes, por eso la educación es fundamental. Suele ser efectiva, ¿no?, la terapia conductual, introspectiva, en los casos conversivos la hipnosis puede ser fundamental, la psicoterapia individual y grupal, ¿no?, el uso de psicofármacos siempre en cuando haya comorbilidad con cuadros ansiosos depresivos, puesto que estos pacientes pueden hacer con facilidad, ¿no?, dependencia a las benzodiazepinas, debemos de usarlos con cuidados. En cuanto a los trastornos facticios,
Ningún tratamiento concreto ha resultado efectivo, ¿no?, para tratar estos trastornos, puesto que estos pacientes eh, saben que ellos están provocando estos síntomas. Entonces, lo que tratan es evitar que los médicos ahonden en algunos aspectos familiares, en los antecedentes de sus enfermedades previas, ¿no? El paciente con los trastornos facticios, o sea, inicialmente, una vez ingresado, pueden mostrar mejoras de sus síntomas. Pero a medida que van mejorando estos síntomas, ¿no?, empieza otro síntoma. Entonces debemos sospechar en estos pacientes que repentinamente presentan estos cambios, ¿no?, que tengan un historial atípico, una historia clínica atípica, que tengan pobre soporte social, familiar. De hecho, que estos trastornos facticios son un diagnóstico siempre que debemos plantearnos como de exclusión, ¿no?, no de primera mano. Y son pacientes que frecuentemente están en las urgencias, ¿no? Son bastante conocidos en ese aspecto. Pasamos a los trastornos disociativos. En psiquiatría, la disociación constituye un mecanismo de defensa inconsciente, ¿no?, que incluye la segregación de cualquier grupo de procesos mentales o comportamentales del resto de las actividades psíquicas de la persona. Entonces es un mecanismo de defensa. Cuando un trauma o un evento del cual no se puede enfrentar, entonces esto constituye como una vía de escape. Así estos eventos traumáticos, ¿no?, en la niñez hace de que el ser humano pueda, ¿no?, sobrevivir. Una de ellas es de que el niño, cuando se enfrenta a esta situación traumática, luche o huya. Pero como esos mecanismos no son maduros en los niños, lo que hacen es que se bloqueen y empleen este mecanismo disociativo para de alguna manera reducir este dolor que se observa, ¿no? Entonces ya esta presentación de este mecanismo de defensa se da repetida veces, ¿no?, en la adultez, ¿no? La DSM-5 lo define como una alteración o discontinuidad de la integridad normal de la conciencia, la memoria, la identidad, ¿no?, la emoción, la percepción, la representación del cuerpo, el control motor y conductual. La CIE-10, ¿no?, lo considera como una pérdida parcial o total de la integración normal entre los recuerdos del pasado, la conciencia de la propia identidad y de las sensaciones inmediatas y el control de los movimientos corporales. Tenemos una clasificación. Un momentito. Bien. Bien. Tenemos 5 categorías. Tenemos el trastorno de identidad disociativo, la amnesia disociativa. Aquí debemos especificar si se presenta con fuga disociativa, el trastorno de personalización, de realización, otros trastornos especificados. Aquí tenemos el trastorno de trance y el no especificado. Aquí algunas características del trastorno disociativo: que hay un deterioro de la integración normal de todas las funciones mentales que ya hemos mencionado, hay una ausencia de enfermedad médica que explique estos síntomas, en su mayoría tiene un inicio y un fin rápido, ¿no?, y está asociado a un evento traumático detectable, y estos estresores preceden al trastorno. De acuerdo a la función afectada, puede ser la personalidad, es el trastorno de identidad disociativo, de la percepción, la desrealización, la despersonalización, de las funciones cognitivas, tenemos la amnesia, de las conductas complejas, la fuga disociativa, que ya está incluido en el DSM-5 dentro de la amnesia disociativa, y de los movimientos corporales o sensaciones, que vendría a ser los cuadros conversivos. Pasamos a la amnesia disociativa. La amnesia disociativa en sí es un componente común de todos los trastornos disociativos, ¿no? La amnesia es común en todos ellos. Y esta se caracteriza por una incapacidad, ¿no?, para recordar información personal importante, generalmente del evento traumático y de estos factores estresantes.
y no se debe explicar en base a un olvido normal, que generalmente no se presenta en circunstancias estresantes, ¿no? Ni es debida a una enfermedad o daño cerebral. Esta amnesia disociativa típicamente es retrógrada. Eso es lo que debemos de tener en cuenta, que en algunos casos afecta solo o algún acontecimiento traumático, ¿no? Que puede ampliar otros tipos de amnesia, ¿no? En cuanto a la epidemiología, en la población se presenta en un 2 a 6%. No hay diferencias entre hombres y mujeres y suelen presentarse en etapas avanzadas de la adolescencia y también durante inicios de la vida adulta, ¿no? Que es lo más común. También se ha observado en aquellas personas, ¿no?, que han sido veteranos de guerra, sobrevivientes del abuso físico, sexual, ¿no?, de violencia, o sea, siempre suele haber un antecedente traumático en la infancia. En cuanto a los tipos, tenemos la localizada, que es la más común. En este caso hay una pérdida, ¿no?, de la información, pero que abarca un periodo de tiempo circunscrito, ¿no?, generalmente del evento traumático. La selectiva vendría a ser como una variante de la localizada, pero en este hay un recuerdo parcial de los hechos que ocurrieron en este periodo de tiempo circunscrito. ¿Sí? La amnesia generalizada, hay una pérdida completa de la memoria del paciente, y en la continua hay una incapacidad para recordar acontecimientos a medida que estos se presentan. Y la sistematizada, ¿no?, ya aquí abarca determinadas categorías de la memoria, ¿no? Puede ser con respecto a una persona, puede ser con respecto a su trabajo, pero ya son categorías. En cuanto al criterio diagnóstico, como dice el ítem A, es incapacidad para recordar esta información autobiográfica importante, generalmente del contenido traumático, ¿no? En el ítem B, debe causar un malestar clínicamente significativo o en otras funciones de su vida diaria. Y en el ítem C, esta alteración no se debe atribuir a los efectos fisiológicos de otras sustancias, como el alcohol, medicamentos u otra afección médica. Y también debemos descartar que esta amnesia en el ítem D sea debido a otros trastornos disociativos. Debemos especificar aquí si se presenta con o sin fuga disociativa. Vamos a tocar brevemente la fuga disociativa. En este caso se va a caracterizar porque hay una realización de viajes repentinos, ¿no?, en estos pacientes inesperados, lejos del hogar o del lugar donde se realizan sus actividades habituales. Y la que se asocia a una incapacidad para recordar, ¿no?, parte o la totalidad del recuerdo del individuo. Y en este caso puede darse la pérdida de la identidad, no recuerda quién es y puede asumir otra identidad. Y la duración de este episodio es variable, puede durar horas hasta varias semanas. Se presenta en un 0.2% de la población en general, y tenemos el antecedente de que hay factores, ¿no?, estresantes que precipiten, ¿no?, esta fuga disociativa. Aquí, como he dicho, peleas maritales, problemas económicos, delitos, ¿no? Y suele estar asociado también con los cuadros de estado anímico deprimido, intento suicida. También puede haber un historial de abuso de alcohol, de traumas. Y es fundamental aquí realizar un diagnóstico diferencial, sobre todo con la epilepsia del lóbulo temporal, que pueden presentar un de fugas, pero hay compromiso también, cuadros orgánicos. Pasamos al trastorno de identidad disociativo, anteriormente denominado personalidad múltiple. Aquí la personalidad múltiple se caracteriza por la existencia de dos o más identidades o estados de personalidad que controlan el comportamiento del individuo de forma recurrente. Y hay incapacidad para recordar información personal. Entonces tienen también cuadros de amnesia. Y esta personalidad, o sea, cada personalidad tiene un historial propio, ¿no?, con una imagen, ¿no?, con una identidad, con una labor ocupacional distinta, incluso asumen un nombre distinto. Generalmente la personalidad múltiple, ¿no?, la identidad primigenia, ¿no?, la primaria del individuo, es pasiva, es sumisa, es dependiente, es culpable. Pero las que suceden, las alternas, en su gran mayoría suelen ser hostiles, dominantes, autodestructivos. Y cada una de estos estados de personalidad
¿no? Van saliendo conforme se presentan algunas situaciones traumáticas para el paciente, ¿no? Entonces, pueden aparecer, como se dice, de manera simultánea. En cuanto al conocimiento de estas personalidades, puede ser mutuo, o sea, que todos estos estados de personalidad se conozcan entre sí, ¿no? Es un continuo. Pero pueden ser mutuamente amnésicas, o sea, amnésicas simétricas, puede ser de que ninguna de ellas sabe nada de la otra. Lo otro puede ser también amnésicas asimétricas, es decir, que la personalidad A no sabe nada de la B, pero que la B sí puede saber de la personalidad A. En cuanto a la epidemiología, es un trastorno muy raro, generalmente inicia en la infancia, pero se describe mucho más tarde, porque los niños no tienen esa capacidad de describir estas experiencias subjetivas, como sí lo haría un adulto, ¿no? Es más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? Una proporción de 5-1, 9-1, y los acontecimientos traumáticos infantiles son muy frecuentes, se calcula hasta un 97%, ¿no? Tienen estos antecedentes traumáticos. El curso es fluctuante, puede ser crónica, recidivante. En cuanto a la clínica, presenta toda una constelación sintomática, ¿no? Tanto los síntomas del estrés postraumático, con las reminiscencias del mismo, pesadillas, flashbacks, ¿no? Conductas evitativas, los síntomas somáticos, puede haber cefalea, cuadros pseudoneurológicos. En cuanto a los síntomas activos, puede haber ansiedad, angustia, labilidad, disforia, irritabilidad, ¿no? Intentos suicidas, ¿no? Y los síntomas obsesivos compulsivos, sobre todo relacionados al trauma, ¿no? Puede haber síntomas de lavado, ¿no? Por considerarse el evento traumático, de pronto algo sucio, entre otros, ¿no? Los síntomas también de verificación constante, ¿no? De que nadie ingrese a casa, entre otros. Tenemos los criterios diagnósticos, ¿no? Hay una perturbación de la identidad en el ítem A que se caracterizan por 2 o más estados de personalidad bien definidos que se pueden describir en algunas culturas como una experiencia de posesión, ¿no? Hay lapsos, estos pacientes van a ver de que hay acontecimientos que no pueden recordar, ¿no? Eventos cotidianos, ¿no? Que no saben por qué llegaron a un lugar, que no saben por qué aparecen determinadas cosas en su casa, ¿no? Y también en el ítem C causan malestar clínicamente significativo, hay un deterioro en lo social, laboral, ¿no? U otras áreas importantes de su actividad. Y también en el ítem D esta alteración no forma, no parte de la práctica cultural en donde vive. Y en los niños, esto no debe confundirse con la presencia de amigos imaginarios u otros juegos de fantasía. También debemos tener en cuenta que en estos pacientes se pueden presentar síntomas así como que voces dialogantes, imágenes, incluso algunos signos, síntomas de enajenación, ¿no? De ahí que debemos plantearnos el diagnóstico diferencial con un cuadro esquizofrénico, ¿no? En el ítem E no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, ¿no? O la intoxicación u otra afección médica. Tenemos el trastorno de personalización de realización. La despersonalización es la sensación persistente o recurrente de desapego o distanciamiento respecto al propio yo, ¿no? Las personas se observan como un autómata, como que si se observasen a sí mismos, ¿no? Se observasen algo distante, ¿no? La desrealización es un sentimiento de irrealidad en relación con el entorno o verse separado de esto. Uno puede ver de pronto que el ambiente está raro, que ha cambiado. Entonces, son comunes estos síntomas en las poblaciones normales, sobre todo cuando uno realiza viajes o está muy concentrado en determinados temas, áreas, o se encuentra observando fijamente determinados objetos, puede presentarse estos fenómenos, ¿no? Se calcula que la prevalencia es alrededor del 19%, más frecuente en mujeres, de 2 a 4/1 en relación a los varones, y también se ha observado frecuentemente en personas que padecen crisis epilépticas, migrañas, ¿no? Que consumen drogas, y también en lesiones craneales, en personas que padecen, bueno, que presentan meditación, entre otros. Y aquí debido a esta relación, ¿no? Se ha considerado que el papel de la serotonina cumple un rol fundamental, ¿no? En este trastorno. La evolución y el pronóstico puede ser episódica, recidivante, crónica.
Aquí tenemos los criterios diagnósticos, la presencia de experiencias persistentes o recurrentes de despersonalización. ¿Sí? Y también, en este caso, en el ítem B, las pruebas de realidad se mantienen intactas. Esto para diferenciarlos de los cuadros psicóticos. Aquí las personas van a referir, es como, ¿no? Es como si yo hubiese cambiado, como si yo veo que el ambiente está diferente. Hay un condicional, ¿no? A diferencia de los trastornos psicóticos delirantes que tienen la convicción plena, ¿no? El mundo ha cambiado, yo he cambiado. Tienen la seguridad plena de que es así, ¿no? En el ítem C, los síntomas causan un malestar clínicamente significativo u otras actividades de su vida diaria, y también debemos descartar que estos síntomas no se puedan atribuir, ¿no?, a los efectos de otras sustancias u otra afección médica. Y también debemos descartar de que sea o se presente en otros trastornos mentales, debido a que tanto estos síntomas de despersonalización, de desrealización, son frecuentes. ¿Ya? Se pueden presentar en los cuadros depresivos, ansiosos, en los trastornos de estrés agudo, postraumático, en otros. Tenemos otros trastornos disociativos especificados, y sin especificar tenemos el síndrome de Ganser. Este síndrome de Ganser fue descrito por el mismo Ganser, sobre todo en la población carcelaria, ¿no? Y esto se ha caracterizado por dar respuestas aproximadas, ¿no? Hay un enturbamiento de la conciencia, puede presentarse alucinaciones, otros síntomas disociativos, somatomorfos o de conversión. Es infrecuente, ¿no? Predomina en los varones de 2 a 1 y está asociado a factores estresantes precipitantes, ¿no? Aquí en la clínica se caracteriza por los síntomas de pasar por alto la respuesta correcta, ¿no?, para proporcionar otra, ¿no? Entonces, a preguntas sencillas, simples, el paciente responde con una respuesta incorrecta, ¿no? Si ustedes le dicen, a ver, ¿cuánto es 1 más 1? Él puede responder, ¿no? Entiende la pregunta, las comprende, pero sencillamente da una respuesta incorrecta, ¿no? Te dice 3, ¿no? Entonces, brinda respuestas erróneas, pero comprensibles, ¿no? El diagnóstico diferencial se debe hacer con la pseudodemencia depresiva por las alteraciones cognitivas, la demencia, las psicosis reactivas, ¿no? Tenemos el trastorno disociativo de trance, ¿no? El trastorno disociativo de trance, hay una alteración temporal y marcada del estado de conciencia, hay una pérdida del sentido de identidad, ¿no? Se presenta en personas normales. En este caso no hay asunción de una nueva identidad, ¿no? Hay una reducción, sí, del estado de conciencia. Pero hay una variante, que es el trance de posesión. Aquí sí hay una alteración única o episódica del estado de conciencia que se caracteriza por un intercambio, ¿no?, entre la identidad de esta persona y asume una nueva identidad, ¿no?, que suele atribuirse a la posesión de un espíritu, de una deidad, entre otros. Y también, en cuanto el paciente se recupere, puede presentar una amnesia parcial o completa de este evento vivido. Pero también otro criterio a tomar en cuenta es que no debe formar parte de la práctica habitual, ¿no?, cultural, de la persona, o la parte de las prácticas religiosas. El diagnóstico diferencial en cuanto de la amnesia, en este caso disociativa, debemos de planteárnoslo con la amnesia orgánica. Es la diferencia más importante que debemos establecernos, ¿no? En el caso de los cuadros de la amnesia disociativa, ¿no?, la pérdida de la memoria está limitada a este material psicológicamente significativo, a este evento traumático. En cambio, en los orgánicos puede afectar a cualquier tipo de material. Tanto la memoria de largo plazo como la memoria de corto plazo en el disociativo están igualmente afectados. En los orgánicos, la memoria de corto plazo es la más deteriorada. En cuanto a la desorientación en los cuadros disociativos, la personal es la afectada. En cuanto a los cuadros orgánicos, la temporal y la espacial no son afectadas. Sí se puede afectar la personal, pero ya cuando el cuadro es bastante avanzado, es crónico. El contexto en el que se desarrollan los síntomas en los disociativos, hay un estrés psicológico, en los orgánicos puede ser una enfermedad física, no demencia, consumo de sustancias por medicamentos. El diagnóstico diferencial igual nos los debemos plantear con las enfermedades médicas, con las neurológicas, con la epilepsia, como mencioné, del lóbulo temporal, entre otros. Igual con las fobias, la ansiedad, el estrés agudo, con los trastornos afectivos, con los trastornos psicóticos, entre los trastornos disociativos, ¿no?, la intoxicación, abstinencia o drogas, que muchos de ellos tienen síntomas de los ya descritos. El tratamiento, como es mencionado, de estos trastornos disociativos, la gran mayoría se revierte de manera espontánea.
pero sí debemos hacer hincapié en el manejo del estrés, ¿no? La psicoterapia, ya sea individual, grupal, ¿no? La hipnosis, ¿no? También suelen ayudar en los cuadros amnésicos, ¿no? Y los psicofármacos siempre en cuando haya comorbilidades asociadas. Muy bien, para terminar, tenemos dos casos clínicos. Bueno, vamos a empezar. El señor AJ, de 28 años, trabaja en una fábrica, ¿no? Ingresa refiriendo que había perdido la visión en el asiento trasero del coche mientras regresaba a su hogar, después de una reunión familiar en la que estaba jugando voleibol, en la que no había sufrido ninguna lesión significativa, exceptuando que la pelota le había golpeado en la cabeza algunas veces. Refiere haberse mostrado reticente a jugar debido a su falta de habilidad en los deportes, pero que a último momento formó parte de los equipos. En urgencias la visión estaba mejorando, aunque seguía quejándose de visión borrosa. Durante la exploración se mostró colaborador, algo inseguro sobre el motivo de la ceguera, pero manifestó algo de indiferencia con respecto a la gravedad de su cuadro, ¿no? La exploración pupilar, oculomotora, sensoromotora fue normal. A ver, algunos de ustedes, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? ¿Alguien? ¿Me escucha? ¿Pueden escucharme? Sí la escuchamos, doctora. A ver, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Hola. ¿Han estado atentos a la clase? Trastorno de síntomas somáticos, doctora. ¿Ya? ¿Alguno? ¿Otro? Bueno, por aquí Wesley dice trastorno de conversión. Bueno, está bien, ¿no? Está dentro del trastorno de síntomas somáticos, ¿no? El trastorno de síntomas neurológicos funcionales, anteriormente denominado trastorno de conversión. Muy bien, pasamos al siguiente caso. Uy, creo que... Ya, ahora sí, el caso clínico 2. Paciente de 25 años, soltera, estudiante de biología, aqueja episodios intermitentes de distanciamiento de sí misma asociados a situaciones provocadoras de ansiedad. Al entrevistarla, describe, mientras realizaba una presentación de un curso académico, de pronto yo estaba hablando, pero me sentía como si no fuera yo quien hablaba. Sentía como si estuviese viendo hablar a otra persona. Era como si me encontrara muy lejos de allá. Esa sensación se mantuvo durante el resto del día y persistió hasta el día siguiente. Creía recordar que había sufrido experiencias similares anteriormente en su instituto y al menos una vez al año durante sus estudios. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? ¿Alguno? ¿Alguien? Despersonalización, doctora. Así es, muy bien. Muy bien, en todo caso, pasamos a las conclusiones. Entonces, estos trastornos son frecuentes en la práctica médica, especialmente en las áreas de atención primaria. El diagnóstico de por sí es un reto para el médico, puesto que debe buscar, ¿no?, las causas etiológicas y esto demanda tiempo, dado que estos pacientes presentan muchos síntomas, muchas veces es un cuadro clínico atípico, ¿no? Entonces se debe demostrar aquí, ¿no?, conocimientos y experticia con respecto a estos trastornos, ¿no? Y se debe descartar todas las posibles causas orgánicas de los síntomas sin caer en excesos, ¿no? Y el médico debe comunicárselo al paciente de manera respetuosa y empática posible, no decir que todo es producto de su imaginación, ¿no? El tratamiento adecuado debe ser conjunto, procurando una atención integral, ¿no?, pues lo psicológico no excluye lo orgánico, como mencionaba. Muy bien, gracias, eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Chicos, ¿alguna pregunta o duda? Pueden levantar la manito. No, doctora, no hay preguntas.
Bien, si no hay preguntas, terminamos la sesión del día de hoy. Gracias. Muchas gracias por la ponencia.